Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nueva entrevista en este ciclo de entrevistas de trabajadoras y trabajadoras en cuarentena. En este caso vamos a hablar de algo que fue apareciendo en el desarrollo de nuestras entrevistas anteriores con Matías Servilla, el delegado de AGEA Clarín, con Marta Márquez, así como también con los muchachos de comercio, con Edgardo Romero, con Mario Amado, que es el tema del teletrabajo. El teletrabajo que en principio parece que, o apareció como una modalidad de emergencia, como un instrumento para atravesar la crisis de quienes pueden todavía continúan trabajando, de repente empieza ya definitivamente como una realidad estable, como algo que nos va a dejar como herencia permanente la crisis del coronavirus. Para hablar del tema, resulta que hay gente que ya está estudiando esto y por eso vamos a charlar hoy con Elina Escudero, que es licenciada en Relaciones del Trabajo, es cofundadora de la ONG Quiero Saber, que es una ONG dedicada a la transparencia de la información pública, específicamente en lo que tiene que ver con el tema de sindicatos. Así que vamos a indagar un poco con ella ya a partir de las 15 horas en punto, la sumamos, ya está en vivo Elina Escudero viéndonos, está Mario Amado, al cual saludamos afectuosamente en este vivo, para ver esta entrevista, para enterarnos entre todos qué es lo que nos va a dejar el COVID. Nosotros titulamos Teletrabajo para siempre a esta entrevista y la promocionamos así porque creemos que sinceramente somos parte de eso, estamos trabajando gracias al teletrabajo, en este caso la pelota sindical, es una realidad que será heredada por el conjunto de la población y que es sin lugar a duda una herencia que nos va a dejar la crisis sanitaria del coronavirus. Veremos si es buena la herencia o no tanto. Vamos a ver en qué cosas tracciona el trabajo tal cual lo conocemos y en otras cosas quizás no sea así. A partir de las 15 también saludamos a Alejandro Moyano. Está mi compañero Alejandro Moyano porque este espacio, perdón, es un espacio, como siempre digo, conformado por tres patas. Esas tres patas son Alejandro Moyano, Ariel Tino y Patricio Vivero, hoy quien está transmitiendo. Quiero hacer una aclaración ya antes de arrancar, falta un minuto. Decidimos hacer esta transmisión por Facebook, venimos haciendo las entrevistas por Instagram, para también llegarle quizás a los usuarios y a los seguidores de la pelota sindical que no están en la red social de Instagram y que por ahí les es más ameno sumarse al vivo y poder preguntar desde esta red social que es Facebook. Lo último, si ven un gatito que pasa, es uno de mis gatos que, bueno, no sabe que estoy en vivo y suele sumarse a la entrevista. Ahora sí, vamos a agregar a Elina Escudero para comenzar esta entrevista y charlar un poco de qué se trabajo. Ya en segundos se suma Elina y vamos a charlar en vivo con ella. Estamos esperando que la tecnología nos ayude y, y la sumemos a Elina Escudero. Está agregando, ahí se está Ahí conectando. estamos. Se conectó Elina. ¿Cómo estás, Elina? Ya, en segundo. Elina y vamos a charlar en vivo con ella. Bueno, Estamos ahí, esperando que la ahí, tecnología nos ayude y ahí me escuchás. la escuchamos, Alina. Vamos a aclarar a la audiencia que Elina está en vivo desde la provincia de San Luis, porque vive en ley que escuchamos, me parece, que tiene que ver con la distancia. Así que, Elina, cuando escuches esto, sabé que esto es como una charla en diferido, la recepción de la imagen tampoco es buena, pero se te escucha bien. Con lo cual, cuando termines de escuchar todo este relato, danos el ok para que no nos pisemos, hablamos por el delay. Bueno, perfecto. Bueno, si me escuchan bien, entonces me presento primero y principal. Vos, bueno, ya
un poco me habías presentado. Mi nombre es Elina Escudero, soy licenciada en Relaciones del Trabajo, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Hace poco bueno, estoy trabajando en una ONG que se llama Quiero Saber, que lo que tratamos es de visibilizar temáticas relacionadas con el trabajo y más que nada con las organizaciones sindicales, que es un poco el tema que más nos apasiona en este momento. Bueno, gracias Ale por decir que se escucha perfecto. Bueno, un poco como introducción, si se escucha, si está todo bien, vos decime, Pato, arrancamos. Sí, 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 dale para adelante que por ahí la recepción de la imagen no es la ideal, pero por lo menos se ve que Ujú. estamos en vivos. Yo te quería preguntar, Elina, para empezar, Estamos en vivo y estas cosas, sí, sí, decime. te quería preguntar, para empezar, te quería preguntar, yo recién en la introducción decía, bueno, hay gente que está estudiando esto ya, no es nuevo, o sea, nosotros quizás los que, producto del coronavirus, empezamos a trabajar cotidianamente en lo que hace al teletrabajo, descubrimos esto con mucha potencia, pero ya existe el teletrabajo, es algo que se viene desarrollando. Lo que primero que te quiero preguntar, Elina, es eh, ¿en dónde, en qué industrias vos crees más o menos que el teletrabajo va a quedar? Va a decir, bueno, se va a pasar el COVID y en mayor o en menor medida trabajar desde casa, trabajar frente a una computadora, la permanencia en las pantallas va a seguir siendo una realidad. Bueno, según un informe que se realizó hace poco con todo el auge de este tema, que realizó CIPEC sobre esta cuestión, advierte que en los perfiles profesionales y técnicos es donde más, digamos, los más teletrabajables están ahí, ¿no es cierto? Y los menos teletrabajables estarían en el rubro de la construcción o en los rubros más, más poco especializados del mercado de trabajo. Pero más allá de quienes pueden teletrabajar o no, que también es un tema que ha sido abordado, ha sido estudiado y ha sido difundido en los medios de comunicación, en las redes y demás. Em, yo lo que les quería plantear en este vivo es el teletrabajo como la punta del iceberg de una transformación mucho más profunda que el teletrabajo, ¿sí? No solo el teletrabajo va a quedar y el sector de, por ejemplo, de los trabajadores estatales también se apunta en varios informes como un sector donde puede llegar a quedar el teletrabajo, ya se venía implementando y donde es muy probable que se vaya a expandir mucho más, Cuando vos por decís supuesto. en el sector estatal el teletrabajo se consolida, estamos hablando de estas gestiones que hoy, por ejemplo, uno tiene que ir a una dependencia del Estado, pienso en voz alta, la ANSES, esos trabajadores van a Sí. realizar esas tareas similares desde su casa y los usuarios lo van a hacer a través de aplicaciones o plataformas. Bueno, ojalá fuera en realidad tan sencillo. La realidad es que muchos de estos trámites uno los puede realizar de manera automatizada, ¿no es cierto? Que esa es otra problemática que viene aparejada al teletrabajo. Nosotros, como te decía, es la punta del iceberg, ¿no? Por debajo se mueven procesos y trabajos que pueden llegar a ser descompuestos en micro tareas para que microtrabajadores desde sus casas las realicen, ¿no es cierto? A través de la plataformización de la economía, que es algo que ya está sucediendo y que es un poco lo que nosotros, digo, nosotros de forma masiva nos venimos a enterar con el tema del teletrabajo. La realidad es que yo puedo, en el caso de ANSES, por ejemplo, se avanzó muchísimo con esto de la pandemia en la autogestión. O sea que ni siquiera va a haber un trabajador detrás de eso, sino que lo que hay son
plataformas, algoritmos y procesos automatizados detrás de lo que antes era una persona en un mostrador. Claro, correcto. Y recién te referís a la plataformización, una palabra larga y difícil de pronunciar, tan incierta La como el tuve que futuro practicar. del que estamos charlando. Eh, Fuera del micrófono charlábamos de que, por ejemplo, tenías ejemplos europeos donde en lugar de la gente buscar trabajo, la gente ofrece su trabajo en plataformas y las empresas buscan en un proceso inverso de oferta y demanda a sus trabajadores en esas plataformas. En Argentina hay algo de eso muy incipiente en lo que respecta a las clases online. Hay plataformas para profesores o para personas que dan clases de algún saber. Contame un poco eso que me pareció muy interesante. Bueno, mirá, en principio te puedo decir que el trabajo tal como nos lo han relatado, ya deja de existir, ¿no es cierto? Esto del asalariado a tiempo indeterminado va siendo un relato sobre la realidad al cual ni siquiera vos o yo, que tampoco somos tan jóvenes, hemos accedido. O sea, esto se trata la realidad de una minoría privilegiada dentro del mundo del trabajo sobre una mayoría que está precarizada, autoempleada, trabajando como freelance o como quieras denominarlo. El teletrabajo, como te decía, es solo la punta del iceberg de una transformación que es mucho más profunda de los modos de producción y de la economía, por la cual pasamos de la fábrica a la plataforma. Hoy en día, cuando hablamos de plataforma, por supuesto, olvídate de Uber, Globo, Airbnb. Estoy hablando de plataformas que muchas todavía no han llegado a Argentina, pero sí que plantean un nuevo modelo de organización, de una organización líquida, donde sus jerarquías y sus funciones pueden adecuarse al instante, al contexto que sea, al cliente que sea. Se trabaja por proyectos y bueno, y en este sentido, como para hacerlo más plausible para la audiencia, imagínense Tinder o Happen, ¿no? Yo sé que muchos, aunque digan que no, han usado alguna vez Tinder o Happen o alguna de estas aplicaciones. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se puede plataformizar prácticamente todo en la vida. Pero El modelo se cuando te referís, basa, cuando tomás, por ejemplo, estas aplicaciones de citas, Elina, ¿a qué te sí, referís? Se relaciona eso con el teletrabajo? A ver, explícamelo, porque yo no, por lo bueno, menos no lo conecté. es básicamente, es un paso más en esto de permitir que lo digital nos atraviese y nos transforme en nuestras prácticas y en la manera de relacionarnos, en este caso en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, Haciendo un paralelismo, claro, si te entiendo bien, perdón que te interrumpa, vendría a ser sí, esto de empresas y trabajadores en una misma plataforma viendo, claro. likeándose, buscando perfiles recíprocos, ese tipo de... Empresas, eh, exacto, se trata de plataformizar, implica la creación de un marketplace, es decir, un lugar o una comunidad, un espacio virtual donde juntamos, en este caso, a trabajadores y trabajadoras por un lado, con sus talentos, con sus capacidades, con sus habilidades, y por el otro lado a empleadores que están buscando esos talentos, esas habilidades, esas capacidades. Entonces, en estos lugares virtuales, imagínense, por ejemplo, que yo tengo un bar, ¿no es cierto? Tengo un bar y necesito una camarera o un camarero. ¿Qué hago? Entro a la aplicación, pongo lo que estoy necesitando, cómo quiero que sea esa persona, me geolocalizo, ¿no es cierto? Estoy acá, o estoy en San Luis, o estoy en la ciudad de Buenos Aires,
le pongo todas esas cosas y esa plataforma me va a traer a los candidatos y candidatas que sean según mis preferencias, mis gustos, y además va a ir conociéndome con el tiempo, ¿no? Porque la inteligencia artificial tiene esto de aprender de nosotros le vamos poniendo datos y nos interpreta mucho mejor. Entonces yo como trabajador voy a vivir esa experiencia, al igual que Tinder y Happen, esto de que me vengan a buscar, ¿no es cierto? Yo ya no tengo que salir a buscar pareja, tengo en una aplicación en mi celular la posibilidad de encontrar toda una comunidad que está dispuesta a tener pareja o a tener un encuentro, y voy eligiendo de acuerdo a mis preferencias. La plataforma me geolocaliza, sabe lo que me gusta, yo le voy poniendo datos y me va tirando candidatos que están más acordes. O sea, olvídense de lo que es buscar trabajo a través de un CV, de un currículum vitae, olvídense de los procesos de selección, de selectores, de entrevistas de trabajo. Esto es al instante, es eficiente, se basa en la reputación en la plataforma, y esto ya está pasando en países como Reino Unido, Suiza, España, y no va a tardar mucho en llegar acá a la Argentina. Bueno, clarísimo, ahora sí quedó muy claro esto de bueno, la búsqueda laboral se concentra en plataformas de ofertas y demandas. Charlábamos esto, decía, fuera del micrófono. Bueno, en base a tus estudios, a los estudios de la ONG y los estudios individuales, la pregunta es, ¿qué pronóstico vos le das a esto? Digo, si vos ves, ¿cuáles serían los beneficios? Porque nunca todo es malo de forma monolítica, ni tampoco bueno de forma absoluta. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico respecto a esta realidad, ¿no? ¿Qué cosas les encontrás que pueden llegar a ser positivas para los trabajadores y las trabajadoras? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, en principio me parece que tener una posición de resistencia frente a un proceso que viene avanzando de manera global, me parece que no es muy acertado, ¿no? Que es la posición que por ahí tuvieron muchas o algunas organizaciones sindicales frente al teletrabajo, que es lo que yo denomino la punta del iceberg, ¿no es cierto? Porque lo que se viene por debajo es mucho más profundo y mucho más complejo de comprender. Hay algunas experiencias, como te digo, de que todo en la vida se puede plataformizar si lo pensás desde esa lógica, desde la lógica de una comunidad, y hay algunas experiencias que giran en torno a plataformizar la representación sindical. ¿Qué significa esto? Crear y desarrollar espacios virtuales de encuentro entre trabajadores que tienen problemas, que tienen inquietudes, que tienen dudas o que tienen ganas de cambiar su lugar de trabajo, sea virtual o sea físico, y una representación sindical que es personalizada y que es instantánea. Cosas como Mientras este, por ahí. hablamos, no dejo de pensar en que en una película de ciencia ficción y trato de traducir esto a la realidad argentina. Me imagino al compañero Piñanelli, por decir a alguien, ¿no? El secretario general de Desmata, intentando plataformizar la representación sindical y a mí se me quema la batería de la computadora, se me explota el cerebro. No, no puedo. Hay ciertos personajes y personalidades y dirigentes importantes del sindicalismo argentino que me resultan representables en el relato que vos haces, ¿no? Perdoná que te interrumpa, pero digo, me pareció interesante acotarlo, digo, la distancia que hay entre esto que vos estás contando, que al mismo tiempo es muy cercano, digo, me estás diciendo, no falta mucho para que llegue a la Argentina, y la realidad del sindicalismo actual. Decías esto de la representación sindical individualizada. ¿Qué significa? Bueno, como para ponerlo un poco más, bajarlo un poco más a tierra, obviamente que esto, bueno, puede dar para varios capítulos, ¿no es cierto? Y podemos mostrar en profundidad cómo funciona, aunque sea una de estas propuestas que hay ya dando vueltas sobre plataformizar la representación.
o adaptarse al contexto, ¿no es cierto? Em, bueno, una de estas propuestas, como te decía, la podemos ver en España, que se llama turespuestasindical.es. Es un portal donde yo puedo ingresar, poner cuál es, contactarme con la plataforma, de manera que resguarda mis datos, por supuesto, y toda esta cuestión de la identidad, y puedo compartir o no esa pregunta, o sea, puedo hacerla pública en un foro donde yo también puedo ingresar y ver qué preguntaron los demás, o si hay alguien preguntando lo mismo que yo. Eso sería como un desarrollo más incipiente. Después tenemos plataformas como home.coworker.org, que si quieren después lo podemos poner acá en el chat, y otras plataformas de Reino Unido que utilizan el formato de campaña. Me parece el formato más líquido para poder contener estas demandas del contexto, de un contexto tan cambiante como el que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, a mí me están pagando no sé, un rubro, me lo están pagando mal o me están pagando poco, una poca tarifa, independientemente en un convenio colectivo de trabajo, puedo iniciar una campaña, contar qué es lo que está pasando. Ya cuento con una comunidad que está interesada en estos temas, que Elina, es la comunidad de... Sí, repetí de vuelta porque justo hubo un problema de conexión. Vos tenés un ajá. problema salarial, entonces, ¿cómo es la gestión en la plataforma? Inicio una campaña. Inicio mi campaña, pongo cuál es el problema que tengo, en dónde, si es una empresa real o virtual, si es una plataforma o un empleador individual, y cuento qué es cuál es la situación, la comparto mediante un link, la comparto con la misma comunidad de esta plataforma, y además cuento con la posibilidad de tener un mentor real, o sea, de comunicarme con alguien que tiene más experiencia que yo en la realización de campañas sindicales, para que me oriente, para poder tener un final feliz, digamos, en esta campaña que yo estoy emprendiendo. Entonces, me parece que la respuesta es bastante instantánea, es a medida, y lo que sí creo que va a ser crucial para las organizaciones sindicales, y ahí linkeo con lo que vos me decís de no me imagino a algunos personajes del sindicalismo haciendo esto. Bueno, para eso se requiere, obviamente, renunciar a pretender tener el control de estos movimientos o de estas plataformas o de lo que uno puede llegar a generar. Uno simplemente presta la comunidad y bueno, y son reivindicaciones más bien de clase, diría yo, ¿no es cierto? No son reivindicaciones sectoriales, ¿sí? Sino más bien acompañar toda reivindicación como trabajador, como trabajadora, y acompañar independientemente de que pertenezca o no pertenezca a mi sector, a mi convenio colectivo y todo este tipo de instrumentos que van quedando un poco, no diría obsoletos, porque bueno, eh, no me atrevería a decir obsoletos, pero sí como que va a haber que ir reformulando en torno a un trabajo cada vez más flexible, a trabajadores que tienen otras necesidades que son más flexibles y que tampoco están dispuestos tampoco es que, digamos, vemos entre los trabajadores de plataforma un consenso en torno a si quieren o no ser eh, empleados de esa plataforma en relación de dependencia. Hay muchos Elina, que dicen, realmente quiero seguir manteniendo una relación flexible donde yo sienta por lo menos que tengo el control de mi tiempo de trabajo. claro, llegan no todos, pero algunos llegan por eso, es cierto lo que decís.
Te hago una Sí, pero es consulta. bien interesante, mira, hay estudios, porque bueno, todo de acuerdo al relato, ¿no es cierto?, que se construya, pero es bien interesante un estudio también de CIPEC, donde se explora bastante el tema de los trabajadores de plataforma y qué es lo que valoran, ¿no? ¿Por qué es que ingresan a estas plataformas a trabajar? Y vos fíjate que solo el 20%, 17, no llega al 20%, respondió que porque no consigue otro trabajo. La mayoría respondió que cuestiones que tienen que ver con la flexibilidad, con los horarios, con poder elegir cuándo trabajar y cuándo no, o porque lo realizan como una actividad extra. Y esto de que los ingresos de una persona provengan de una sola fuente tampoco viene reflejando la realidad. Elina, decías que esto está más avanzado, por lo menos más avanzado que en Argentina, en lo que es Europa. ¿Conoces cuál fue la respuesta de las organizaciones sindicales tradicionales europeas frente a esto? Digo, de los países que mencionaste, ¿avanza tanto de la parte empresaria como también de la demanda de trabajo, la plataformización del trabajo, este tipo de demanda? ¿Y hay una respuesta de las organizaciones tradicionales o por ahora son simplemente espectadores? No, no, para nada, para nada. De hecho, están siendo muy activos en este sentido. Vos decías, no, no me imagino algunos, bueno, el sindicato del metal de Alemania viene siendo muy activo en este sentido y están co-creando junto con algunas startups, que son estas empresas, empresas, emprendedores, ¿no? De gran innovación, están tratando de co-crear algunas herramientas que les permita brindar respuestas, sobre todo en lo que tiene que ver con prestaciones de seguros para este tipo de población, de tiempo libre pagado, es decir, de poder tener licencias o vacaciones pagadas, em, sin que la relación laboral se inscriba dentro de una relación laboral tradicional, digamos. Porque bueno, también está esta cuestión de querer conservar cierto control sobre el tiempo de trabajo, pero me parece bien interesante, hay muchas respuestas y los sindicatos, algunos ya están despertando en este sentido y están co-creando algunas respuestas respecto a estas cuestiones. Se trata de un concepto que se llama Worker Tech o Worker Tech, como quieran decirle en inglés o en español, que es básicamente tecnología creada o co-creada por los trabajadores para brindar respuestas a las necesidades de los trabajadores, combinando la flexibilidad de un trabajo autónomo o por cuenta propia para los que quieren conservarlo así, con los derechos que ya tienen adquiridos los trabajadores que están dentro de una forma de trabajo tradicional. Sería, Se trata de, por lo que estás contando, hay la reacción de las organizaciones sindicales europeas tiene que ver con, bueno, conservar o intentar conservar los derechos conquistados, ayornados, absolutamente. ayornados a la nueva realidad tecnológica, pero sostener esas conquistas en las nuevas formas del trabajo que aparecen. Te quiero preguntar, a propósito, ya trayéndote un poco más al presente y a nuestra realidad argentina, eh, ¿cómo, vos decíamos fuera del aire, bueno, charlábamos fuera del aire, algo así como que, y mencionaste recién un anticipo, algo así como que, bueno, el sindicalismo sigue reclamando el trabajo de fábrica, el sindicalismo sigue eh, pidiendo esa forma del trabajo y no existe más, el sindicalismo argentino, ¿no? Hay dirigentes que Ujú. no lo hacen desde la mala fe, sino que simplemente por una cuestión de biografía y de formación, siguen pensando el trabajo así
y ese trabajo se extingue de manera estructural, digo, más allá de la voluntad incluso de los propios empresarios manufactureros de la mediana y pequeña empresa argentina que está cercano, son gente, son personas cercanas quizás a esos dirigentes sindicales. ¿Cómo ves vos, cómo ves el futuro de, no ya del teletrabajo, sino de la dirigencia sindical argentina frente al teletrabajo? ¿Qué crees que puede llegar a pasar cuando, por ejemplo, tenemos líderes siempre hablamos de Cavalieri, 40 años de Cavalieri, y bueno, hubo otros líderes como Lescano, ¿no? Que falleció en la silla del secretario general, literalmente, digo, cuando tenemos ese tipo de liderazgos que desde la representación sindical, o por lo menos desde la voluntad popular, no se renueva mucho, ¿no? Bueno, más allá de esto de la renovación, que por supuesto es un tema a abordar y y es un factor que explica en gran medida por qué la sociedad no confía o piensa que, o tiene ese relato, esa imagen de los sindicatos como, eh, o de los sindicalistas como seres corruptos o mafiosos, ¿no es cierto? Que bueno. eh, Entre otras cosas, tiene que ver con esto de no percibir a los sindicatos como organizaciones democráticas, por no tener, por lo menos desde lo formal, tener una renovación, una lavada de cara, un algo, ¿no es cierto? Pero sí me parece que es una pérdida de conquistas que viene de larga data. Hasta ahora el teletrabajo sí ha sido mirado como de una mirada retrospectiva y desde el pasado diciendo, bueno, hoy estamos peor, ¿qué va a pasar? Hay que resistir, hay que volver al pasado no se puede volver. Esto se profundiza y preocupa porque se profundiza de una manera tan veloz que realmente veo difícil, pero también es cierto que nuestra dirigencia sindical ha sabido adaptarse a contextos mucho peores, como una dictadura militar, por ejemplo, no dejó de funcionar tampoco el aparato sindical, hubo divisiones, hubo fracciones, bueno, dos CGT y demás, pero sí hubo como más pluralidad de voces, pero no dejó de haber sindicalismo por haber, digamos, por estar en un contexto donde no había democracia, así que imagínense que no creo, yo sinceramente no creo que desaparezca. Ahora, sí me parece que se viene dando paralelamente en los márgenes del sindicalismo reconocido legítimamente, digo reconocido legalmente por la 23.551, en los márgenes de esa ley se vienen dando movimientos y los trabajadores siempre se van a coordinar y siempre van a luchar por sus reivindicaciones. Vos el otro día le hacías una entrevista a los chicos de ATR, por ejemplo, y hay varios de estos ejemplos de trabajadores de plataformas que logran de todas maneras organizarse. Una respuesta bien líquida al contexto, por ejemplo, pensándolo desde esta modernidad líquida de Bauman, es el sindicato de las trabajadoras sexuales, por ejemplo, ¿no? Que pasó de ser un sindicato en pocos minutos a ser prácticamente un brazo del Estado, eh, tramitando IFE, tramitando DNI, tramitando ciudadanía porteña, asistencia alimentaria, dando respuesta al contexto. Y me parece que esa es la luz al final del túnel, ¿no? Es ahí donde hay que apuntar, es ahí, es a poder brindar respuesta inmediata, instantánea y personalizada en el contexto. Obviamente que no es cualquier sindicato, ¿no? Es un sindicato que ya con todas sus particularidades, pero si tienen oportunidad de entrar, hay una nota en el cohete a la luna que se llama El Ministerio de las Putas, que viene desmenuzando bien cómo fue la respuesta y me parece que hacia ahí vamos,
si queremos que nuestras organizaciones sindicales sobrevivan en este contexto tan cambiante y tan revolucionado. Lina, para finalizar me gustaría que recuerdes dónde podemos encontrar tu organización, cuáles son las redes, cuál es la dirección del sitio, de quiero saber. Bueno, iniciativa Quiero Saber es la página. Los sitios estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook como @Quiero Saber IC, o sea, Quiero Saber Iniciativa Ciudadana. Y bueno, vamos a estar tratando, esto fue un adelanto, ¿no? A modo de prueba de ir desmenuzando qué se viene post-COVID. Creo que en eso estamos todos, tratando de adivinar cómo va a ser esto de aquí en adelante. Y bueno, y tenemos toda la intención de seguir brindando contenido respecto a esto y que sin militar tampoco la plataformización o la precarización, pero sí sabiendo que necesitamos brindar respuestas para todos estos trabajadores, porque bueno, en definitiva, esta minoría privilegiada de trabajadores dentro de un convenio colectivo por tiempo indeterminado y demás, ya no viene siendo así hace varios años, hace como por lo menos 20 años. Así es, así es. Te agradecemos mucho esta entrevista, como mencionás, vamos a seguir charlando del tema. Seguramente estas realidades que nos narrás van a llegar a Argentina mucho más rápido de lo que creemos. Espero que también mejoren y calculo que con la llegada de estas realidades, esta forma del trabajo va a mejorar Internet, porque si no es como en vano, ¿no? No creo que puedan implementarlo, pero así que digamos que eso podría ser un aspecto positivo. Te Bueno, saludo y te agradecemos esta mejorar entrevista. la conectividad va a ser una de las reivindicaciones de la lucha de clases, así tal Seguramente. como lo decís. Chao, nos vemos. Un abrazo. Bueno, pasó la entrevista con Elina Escudero, licenciada en Relaciones del Trabajo, especialista en lo que es teletrabajo, los trabajos del futuro. Vamos a seguir hablando con ella del tema porque, bueno, insisto, el teletrabajo llegó para quedarse y seguramente vamos a tener, va a ser necesario seguir hablando de esta realidad. También vamos a continuar con estas entrevistas. Hoy fue por Facebook, quizás sea por Instagram Live, pero siempre en vivo con los trabajadores que están trabajando, los trabajadores en cuarentena. Chao.